Buenas tardes. Estoy realizando este video para dar cumplimiento al reto 2 de la materia Derechos de Personas y Familia de la carrera Licenciatura en Derecho que estoy cursando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es J. Carmen Calderón Camacho. Mi número de matrícula 290 299-74. El reto se llama o trata sobre una investigación sobre los atributos de la personalidad, las actas expedidas por el registro civil. Bien, comenzaremos diciendo que los atributos de la personalidad corresponden a ciertas características que tienen los seres humanos y que los distinguen de los demás seres y son esenciales en toda persona. La personalidad es la disposición o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Existen dos tipos de personas. Una persona física es un individuo material y existente, el cual tendrá unos derechos y unas obligaciones reconocidas. Una persona jurídica o moral es un ente independiente, ficción jurídica, con una existencia jurídica formado por una persona o una organización, establecido mediante escrituras públicas donde se especificarán todas las normas, derechos y obligaciones que posee. Los atributos de la personalidad son los siguientes: nombre, domicilio, estado civil, capacidad jurídica, nacionalidad, patrimonio, en cuanto a las personas físicas se refiere, así como todos ellos, excepto el estado civil, con relación a las personas morales. En este reto nos dedicaremos a los 4 primeros, que son nombre, domicilio, estado civil y capacidad jurídica, por ser los más importantes. Bien, en ese sentido puede definirse al nombre como las palabras que identifican a una persona, a fin de que sus actos le sean atribuidos a ella y a nadie más. La forma en que se construye el nombre en nuestro país es de la siguiente manera. Para las personas físicas se forma con uno o más nombres propios, los nombres de pila que le llaman, los cuales son elegidos o impuestos por los familiares, y un par de apellidos o patronímicos, mismos que resultan predeterminados por la relación de sus progenitores o por quienes hagan el reconocimiento voluntario. La denominación o razón social constituye el medio para identificar a la persona moral y es indispensable para establecer relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho. El nombre como atributo de la personalidad lo encontramos plasmado en las siguientes actas que expide el registro civil: para personas físicas, en actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción. En general estará presente en todos los documentos del registro civil. Para personas morales, en el acta constitutiva con su inscripción en el registro correspondiente. Sobre el domicilio diremos lo siguiente. Precisa el Código Civil para el Estado de Guanajuato en su artículo 28 que el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios. Y a falta de uno y otro, el lugar en el que se halla. Por su parte, el artículo 33 del mismo cuerpo legal establece que el domicilio de las personas morales se determina de acuerdo con la ley a las que haya creado o reconocido. A falta de disposiciones relativas en dicha ley, de acuerdo con lo dispuesto en su escritura constitutiva, en sus estatutos o reglas que regulen su funcionamiento. Y a falta de todos ellos, se determina su domicilio por el lugar donde opera. La función principal del domicilio es tener un lugar en donde localizar a las personas, ya sean físicas o morales. Se tienen diversas clases de domicilio: legal,
voluntario y convencional. El domicilio legal se refiere al lugar donde la ley le fija la residencia a una persona, sin importar que fácticamente no se encuentre en el lugar que la ley le designa. El domicilio voluntario es el que una persona elige como residencia con la intención de establecerse en él, de tal forma que no es impuesto ni por alguna ley ni por el Estado. El domicilio convencional es el domicilio que las personas tienen derecho a designar para dar cumplimiento a determinada obligación. El Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 33 y 34, precisa que el domicilio de las personas morales será determinado conforme a las leyes con que se haya constituido y haya reconocido su creación. En caso de que no existan disposiciones relativas en la ley bajo la que se constituyó, la persona moral se tendrá como domicilio el que se haya señalado en su escritura constitutiva, en sus estatutos o reglamento interno, y si ninguno de los anteriores precisara el domicilio, entonces el domicilio de la persona moral será determinado por el lugar en el que se encuentre operando. El domicilio como atributo de la personalidad lo encontramos plasmado en las siguientes actas que expide el registro civil para personas físicas en actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción; para personas morales en el acta constitutiva con su inscripción en el registro correspondiente. Hablando de la capacidad, diremos que la capacidad jurídica es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto de obligaciones, en su caso, ejercer sus derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Ahora bien, de este concepto genérico se desprenden dos especies de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la posibilidad de que una persona sea sujeto de derechos y obligaciones. Esta capacidad la tiene todo individuo de la especie humana solo por el hecho de ser persona. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados del presente código. La capacidad de ejercicio es la posibilidad que una persona tiene para por sí misma ejercitar y hacer valer sus derechos y contraer obligaciones sin que debe intervenir una persona que funja como representante del titular de los derechos y obligaciones. Para adquirir la capacidad de ejercicio es necesario el cumplimiento de la mayoría de edad y tener el pleno uso de sus facultades mentales. La capacidad de goce, que corresponde a toda persona, que es parte integrante de su personalidad, puede existir sin que quien la tiene posea la capacidad de ejercicio, y concluye la incapacidad. Entonces se refiere a la carencia de aptitud para que la persona que tiene capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. En el artículo 26 del Código Civil del Estado de Guanajuato nos dice que las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas o de sus estatutos. Grados de incapacidad de ejercicio. Tenemos la incapacidad máxima, en lo que coinciden los menores y los infantes, es que ninguno puede en ningún caso realizar actos jurídicos por sí mismos y presentan este tipo de incapacidad. Incapacidad media permite pluralidad de actos. En este grado se permite que el incapaz pueda realizar ciertos actos, sobre todo los encaminados a la administración de sus bienes. Los emancipados. En cuanto a los emancipados, diremos que este grado de incapacidad es mínimo. Lo que exige para que una persona se encuentre en este grado de incapacidad es que esta persona menor de edad haya contraído matrimonio y en consecuencia se emancipe. De los efectos que tiene la emancipación es la extinción de la patria potestad. Los términos del registro civil, en el caso de una persona que vea disminuida su capacidad,
y se dé vista a un juez para que le nombre tutor, esta persona tendría en su acta de nacimiento una inserción de encontrarse en estado de tutela y el nombre de quien está a cargo de la tutela. Hablando del estado civil de las personas, digamos que el estado civil o de familia es un atributo exclusivo de las personas físicas. Podemos definir el estado civil como el atributo de la personalidad que adjudica a la persona una serie de condiciones o cualidades que le permiten identificarse y ejercer dentro de los vínculos existentes que por afinidad, adopción o consanguineidad originan derechos y obligaciones, que tendrán validez una vez depositada dicha condición en el registro civil. Se puede ser hijo, padre, pariente, primo, esposo, viudo, casado, mayor de edad, cónyuge, concubina, entre otros. Debido a la situación de la persona frente al Estado o nacional de la que sea parte, se puede ser nacional, extranjero, capaz, incapaz, mayor o menor. Encontramos que las fuentes del Estado civil son parentesco, patrimonio, divorcio. La propia ley de la materia establece diversas cualidades y condiciones de las personas, por ejemplo, cónyuge, hijo, abuelo, esposa, padre, ciudadanos, entre otros. El artículo 39 del Código Civil Federal, el cual nos señala lo siguiente: el estado civil solo se comprueba con la constancia relativa del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo en los casos exceptuados por la ley de manera expresa. Asimismo, en su artículo 40 de dicha ley, nos refiere que se podrá recibir pruebas del acto por instrumento o testigos cuando no haya existido registro, se haya perdido, estuvieran ilegibles o faltar en las formas en que se pueda suponer que se encontraban en el acta. El estado civil como atributo de la personalidad lo encontramos plasmado en las siguientes actas que se expide en el registro civil. Para personas físicas, en actas de nacimiento, de matrimonio, de reconocimiento, de defunción y divorcio. Hasta aquí mis palabras y mi exposición. Que tengan muy buena tarde.